Buenos días, mi nombre es Melchor García Rivera. Para el módulo Geometría Euclidiana y Geometría Analítica de Universidad Abierta y a Distancia de México, el tema es la imperfección de las curvas, donde hablaremos de la elipse y la hipérbola. El día de hoy, 9 de junio del año 2023, me encuentro grabando este video para el trabajo número 9, donde se habla de la elipse, sus definiciones, se hace un ejemplo y también se habla de hipérbola, sus definiciones principales y se trabaja un ejemplo. Primeramente tenemos la definición según el libro de matemáticas simplificadas. Como podemos ver, la elipse es un lugar geométrico, tiene centro, tiene sus dos focos, sus vértices y sus covértices. Lo que vamos a analizar primero son los focos y los vértices. Los focos son puntos fijos de la elipse y los vértices son los extremos sobre el eje mayor. Por otra parte tenemos la excentricidad, que es la desviación de la curva. Si llega a cero, esta se convierte en un círculo y también no debe de ser mayor que 1 para que pueda ser una elipse. Tenemos el siguiente ejercicio. X cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 12 es igual a 1. Aquí podemos ver que está en la forma canónica, y como la x cuadrada y la y cuadrada están solas, definimos que el centro está en las coordenadas 0,0, o en el origen del plano cartesiano. Bueno, aquí ya tenemos la ecuación canónica, y tenemos a cuadrada y b cuadrada. Nos dice que el numerador de a cuadrada es hacia el eje donde va la elipse, o el eje mayor. Por otra parte, sabemos que a es la distancia que existe entre el centro y el vértice. Entonces, solucionamos a cuadrada para saber dónde está el vértice. Haciendo los cálculos apropiados, nos damos cuenta que el vértice 1 está en menos 4,0 y el vértice 2 está en 4,0. Y aquí ya los marcamos en nuestro plano cartesiano. Por otra parte, tenemos que C es la distancia de los focos hacia el centro de la elipse. Para calcular C tenemos que calcular primeramente B, que es el dato que nos da la ecuación canónica. Aquí calculamos B y enseguida calculamos C. El resultado de C nos da igual a 2. Esto nos indica que los focos están en las coordenadas menos 2,0 y el foco 2, 2,0, que tenemos marcados aquí en nuestro plano cartesiano. Por otra parte, calculamos la excentricidad de la curva, que es la desviación de cómo va la curva. Tenemos que la fórmula nos dice que excentricidad es igual a C sobre A. Ya tenemos A, ya tenemos C, únicamente hacemos los cálculos y tenemos que la excentricidad es 0,5. Y es así como concluimos nuestro ejemplo sobre elipse. Para continuar, hablamos de la hipérbola. Aquí tenemos una definición de lo que es la hipérbola. Para fines más sencillos, son ramas separadas. Son como dos parábolas, pero se llama hipérbola. También podemos ver que es lo contrario de elipse. En lugar de cerrar hacia el centro, cierran hacia los extremos o al infinito. Vamos a ocupar calcular los focos, los vértices y también la excentricidad. Bueno, los focos son puntos fijos y los vértices son los puntos donde se intercepta la hipérbola con el eje transversal o el eje mayor. La excentricidad también es la desviación de la curva. Esta debe ser mayor que 1 para que sea una hipérbola. Tenemos la ecuación canónica de la hipérbola.
En esta nos dice que la primera fracción debe de ir positiva y la segunda debe de ir negativa. En caso de que no sea así, la debemos acomodar para que quede de esta forma. Donde la fracción sea positiva, se encuentra el punto A, y donde la fracción sea negativa, se encuentra el punto B. Esta ecuación tiene centro en el origen, ya que ni x cuadrada ni y cuadrada tienen otro coeficiente. Bueno, enseguida vamos a ver un ejemplo. X cuadrada sobre 144 menos y cuadrada sobre 81 igual a 1. Podemos darnos cuenta que es una ecuación canónica. Y por otra parte también nos damos cuenta que tanto x cuadrada como y cuadrada no tienen coeficiente, por lo tanto su centro está en las coordenadas 0,0 o en el origen del plano cartesiano. Bueno, ya teniendo el centro podemos seguir con el cálculo de los vértices. Sabemos que la distancia de vértice a vértice pasando por el centro es 2a. Entonces calculamos a para saber la distancia de nuestro vértice o las coordenadas de nuestro vértice en este caso. Aquí calculamos y llegamos a A igual a 12. Eso nos indica que el vértice 1 está en las coordenadas menos 12,0, como aquí está indicado, y el vértice 2 está en las coordenadas 12,0, como se indica también aquí en esta parte. Bueno, ya tenemos el centro, tenemos los dos vértices. Ahora vamos a continuar con los focos. Al igual que en la elipse, ocupamos calcular B para llegar a calcular C. C es la distancia que hay del centro hacia el foco. En este caso calculamos B, ya tenemos A calculado y enseguida calculamos C. Teniendo C ya podemos ver la coordenada de nuestro foco 1 y foco 2 que tenemos aquí marcado. La coordenada del foco 1 sería menos 15,0 y la coordenada del foco 2 sería 15,0. A continuación tenemos la excentricidad, que es la curvatura de la hipérbola. Esta debe ser mayor que 1 para que sea hipérbola. Recordemos anteriormente que vimos la elipse y tenía que ser entre 0 y 1. En el caso de hipérbola tiene que ser mayor que 1. La fórmula es la misma. Excentricidad es igual a C sobre A. Ya tenemos calculado C, ya tenemos calculado A. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, entonces ya tenemos los datos que nos pide el problema. Y ahí terminamos nuestro ejercicio. Bueno, muchas gracias. Enseguida pongo algunas referencias que me fueron útiles para la elaboración de este trabajo y en dado caso de este video. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias, nos vemos.